en ese viaje que comienza Pablo junto con otros compañeros para predicar, para anunciar precisamente al Señor Jesús. Comienza diciendo y dirigiéndose ciertamente a los israelitas y a los hombres pues de buena fe, de buena voluntad. Y él mismo va a ir describiendo cómo ha sido un proceso en distintos acontecimientos de la historia de Israel, donde se ve la mano de Dios. El Dios de Israel, dice ahí textualmente en Hechos 13:17, el que había elegido a vuestros padres, obvio que se refiere ahí a los grandes patriarcas en la historia de Israel, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. Y entonces ya empieza a hacer ese recorrido de acontecimientos hasta llegar precisamente al cumplimiento de la promesa que es en Cristo Jesús. Pero parte retomando cómo Dios engrandece a ese pueblo que Él eligió, liberándolo de la esclavitud de Egipto. Cómo intervino sacándolo y lo conduce, lo alimenta, lo protege durante el desierto, alrededor de 40 años antes de llegar a la famosa tierra prometida. Por medio de Josué va a introducir a ese pueblo precisamente a la tierra de Canaán, donde el Señor con su poder hace que el pueblo de Israel conquiste y saque pueblos paganos de ahí, pueblos cananeos, politeístas. Y sigue relatando ahí Pablo cómo una vez que se ha tomado posesión de la tierra, que se da la conquista, viene la época de los jueces. Estamos hablando allá por aproximadamente entre el año 1200 al año 1000. Eso significa que va a ser un proceso en el que Dios va acompañando. Y luego menciona otro personaje que va a servir como bisagra entre la época de los jueces y la época de la monarquía. Será Samuel, un personaje extraordinario, lleno de Dios. Samuel va a ser el que unja precisamente al primer rey de Israel, a Saúl, y posteriormente al famoso rey David. Pues un descendiente de ese rey David, en él se cumple la promesa, dirá ahí en el capítulo 13, ya verso 23, en él hay salvación. Solamente en ese descendiente de David, Dios abraza todo lo que vivía en expectativa el pueblo del Antiguo Testamento. Les ha dado de ese descendiente de David, precisamente en Cristo Jesús, un Salvador. Hacia allá va encaminando toda esta prédica que realiza Pablo, culminando precisamente al presentar a Cristo Jesús como el gran descendiente del rey David, donde se cumplirían las promesas. Allá por el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14 como al 16, va a anunciarle, ¿verdad?, el Señor a través del profeta Natán: uno de tu descendencia se sentará en tu trono y reinará por los siglos de los siglos. 1000 años antes de Cristo estaba latente esa esperanza ya en el pueblo de Israel. Y claro, se corrobora en las Escrituras todo este elemento del título de Jesús como hijo de David. Recordemos, por ejemplo, en la Anunciación, ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 32, que se le anuncia a la Virgen María: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Cuando está anunciando que daría a luz a aquel pequeñito, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En las mismas genealogías que presenta el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 1, genealogía de Jesucristo, hijo de David,
hijo de Abraham. En el mismo San Lucas, capítulo 3, verso 31, así entronca también a Jesús como hijo de David. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 3, va a decir que es de la descendencia de David según la carne. Romanos 1, 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8, nos va a afirmar: recuerden a Jesucristo, de la descendencia de David, que resucitó de entre los muertos. Remite siempre a este gran título, porque se cumple la promesa en él. ¿Y cómo cierra el mismo Jesús ahí en el libro del Apocalipsis? Capítulo 22, verso 16. Yo soy el retoño de David, el descendiente. Muchísimas otras más expresiones que aclamaba la gente: hijo de David, ten compasión de mí, cuando pedían algún milagro, alguna sanación. Entonces, lo que viene predicando Pablo efectivamente es el cumplimiento en Cristo Jesús, para que den su adhesión a su palabra, a su persona, el seguimiento sincero de Cristo Jesús, y que efectivamente Dios es fiel a su palabra y cumple aquellas promesas hechas en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues claro, seguir reforzando nuestra fe en Jesús, ese descendiente de David en el que se cumplen las promesas. En él se lleva a cabo lo que escuchamos ahí en el Evangelio, textualmente, el yo soy, que hay una resonancia muy fuerte en la revelación de Yahvé, el Señor, pues en el Antiguo Testamento, ahí en el Éxodo 3, capítulo 3, verso 14, yo soy, te envía, yo soy el que va a rescatar a ese pueblo de la esclavitud de los egipcios. En el respaldo de ese yo soy, irá Moisés precisamente a rescatar al pueblo. Ahora, al presentarse Jesús tal cual, diciendo yo soy, está autorrevelándose como Dios divino, Señor, Salvador para todos. Y hay muchísimas citas, ¿verdad?, que harán alusión a esa denominación propia. Acuérdense cuando están discutiendo con los judíos ahí en Juan 8:58, antes de que existiera Abraham, yo soy. Si no creen o no aceptan que yo soy, morirán en su pecado, dirá en otro momento. Vamos a pedirle al Señor precisamente que nada nos aparte de Él, que lo reconozcamos efectivamente como el anunciado por los profetas, como el esperado de las naciones, como nuestro divino Redentor, el mismo ayer, hoy y siempre, según Hebreos capítulo 13, verso 8.